En el norte del país, en el noreste del país, las cosas se están poniendo de a peso. En Culiacán hubo una jornada bastante violenta de miércoles para jueves. Hubo varios conatos de violencia. Se han suspendido las clases y por esta misma violencia en Culiacán, Sinaloa, se suspendieron las actividades del grito de la independencia para este 15 y 16 de septiembre. No sabemos qué otras cosas se vayan a suspender. Y esto se deriva un poco de las aprehensiones que han habido últimamente en el norte, precisamente con miembros del cártel del noroeste o del cártel de Sinaloa, como dicen algunas otras personas. Y para hablar más al respecto de ello, tenemos a dos invitados de lujo Pero antes que nos dice están Alexis que esperemos en la que acomoda la toma, aquí por llegar. Está Alexis acomodándonos la toma, pero entonces mientras ahorita introducimos a en un nuestros segundo. invitadísimos de lujo, que son Marcos Vizcarra, director, reportero en Revista Espejo, justamente ahí en Sinaloa, y Alejandro Almazán, reportero aquí en Milenio, y pues que ha dado una gran Que no es cobertura. director, pero es una persona muy importante No es ahí en la director, revista Espejo. solo reportero y Reportero y editor. editor, nada más. Bueno, corrijo, es que, bueno, o sea, Marcos es multitask, entonces No, uno piensa que aquí hacemos de todo, entonces dije, bueno, Marcos seguramente, bueno, reportero y editor en Revista Espejo. Si usted no lee Revista Espejo y quiere mantenerse informado sobre Sinaloa, es el mejor medio en el que puede hacerlo. Y Alexis ya nos está dando entrada por acá para saludar a nuestros invitados. ¿Tú nos dices, Alexis? y bueno, además de Marcos Vizcarra, tenemos a Alejandro Así es. Almazán, un gran periodista, un gran cronista, guionista también, quien ha reporteado temas del crimen organizado. Pues no sé si por más tiempo que Alberto Nájar, porque yo creo que nadie ha cubierto nada por más tiempo que Alberto Nájar en este país, en este momento, ¿no? Pero sí por muchos años. Entonces, pues ahora sí, muchísimas gracias por estar por acá. Si el Alexis nos quisiera hacer favor de prender su linternita para ponerlos ya en... Ahí dice que la transición se trabó por algo en la computadora. Un segundo, ahí vamos. Ya saben cómo son las producciones con lo que hay. No sabemos qué pasó, pero creo que ya sí lo lograste, Alexis, ¿o no? ¿No lo puedes grabar? No importa, si no, vámonos así y ya después lo grabo y lo bajo y ya me tardaré más yo mañana. Pero si quieres, ya, ahí estamos ya a cuadro. Disculpen ustedes las inconveniencias. Ahora sí, ya están a cuadro tanto Alejandro como Marcos. Qué gusto escucharlos, qué gusto saludarlos. ¿Cómo les va a Alejandro, Marcos, quien quiera saludar primero? Alejandro, dale. Qué gusto verte, cabrón. Creo que no nos escuchamos, así que me presento yo primero, entonces. Alex, Sí, yo creo que Marcos. sí, no sé si se congeló. Pero bueno, Marcos, muchísimas gracias por estar acá. Pues Marcos, además de saludar y presentarte, pues si pudieras irnos haciendo un breve resumen de lo que ha ido pasando Claro. en estos últimos 3 días en Culiacán y de cómo se están poniendo las cosas, pues yo creo que podríamos ir empezando por ahí. Bueno, voy a citar a mi director, ahora sí, el director de Revista Espejo, Alejandro Sicairos. Voy a citar un poco justo lo que ha mencionado para el diario Universal, sobre que es un culiacanazo que no ha terminado, un culiacanazo que comenzó el 9 de septiembre y que ya se ha prolongado durante los últimos 5 días. Y en esta jornada, que es una jornada difícil, una jornada realmente que nos ha preocupado mucho y que nos tiene muy alertas, pues han sido ya 15 asesinatos al hilo prácticamente. Hay 20 desapariciones de personas, 20 desapariciones forzadas. Hay también, de esas 20 desapariciones, solamente 2 personas han sido localizadas con vida. Hay también 12 personas que han sido lesionadas por estar en medio de tiroteos. Hay también por lo menos unos 13, por lo menos de los que tenemos conocimiento, 13 enfrentamientos distintos, bloqueos en 5 municipios, bloqueos, por ejemplo, en la ciudad de Culiacán, en municipio de Lota, de Cozalá, de San Ignacio, y en la noche, durante la noche del jueves 12 para este viernes 13 de septiembre se reportaba también ya un bloqueo en la carretera Mazatlán-Durango, en el municipio de Concordia, un bloqueo con tráileres que fueron apostados en ambos sentidos, con ponchallantas, con casquillos de bala. Una situación, una escena que evitó que por varias horas muchos automovilistas no pudieran pasar por esa zona. Ha sido una jornada muy triste, muy caótica, con muchísimos reportes, con muchas situaciones de violencia exacerbada, donde hay grupos armados paseándose por las calles, donde hay hombres jóvenes, muchos de ellos, la mayoría de ellos son jóvenes, ah, amenazando a muchos ciudadanos, despojándolos de sus vehículos. De hecho, hay 32
reportes oficiales ante Fiscalía General del Estado, 32 reportes de despojo de vehículo de manera violenta, y esto es muy importante decirlo, ha sido robos de vehículos de manera violenta. Vemos que hay una situación muy focalizada de toda esta violencia, sobre todo en la zona rural. Hoy en la mañana escuchaba un poco de lo que decía el presidente, de que esto estaba concentrado en la capital, en la ciudad de Sinaloa, en la ciudad, en este caso la ciudad de Culiacán, pero la realidad no es que es distinta. La realidad es que la violencia está sobre todo en la zona rural, en la parte sur de Culiacán y en esos municipios, como comentaba, que son El Dorado, Elota, San Ignacio, Cozalá, incluso también el municipio de Navolato. Eh, Hay una situación que sí nos ha rebasado a muchos en Sinaloa, ¿no? O sea, muchas personas, muchas familias decidimos, y me sumo yo en eso, decidimos no enviar a nuestros hijos, por ejemplo, el lunes, porque veíamos que la situación se iba a poner caótica, o se estaba poniendo muy caótica. Ese día ocurrieron solamente siete enfrentamientos, imaginemos nada más eso, ¿no? Entonces, decidimos no enviar a nuestras hijas, a nuestros hijos. El día martes todavía prevaleció eso, con además también la venia y la propuesta del personal docente, de maestras, de directoras, de supervisoras que preferían tomar las clases en línea, los proponían hacer las clases en línea. El miércoles pasó lo mismo, pero incluso el miércoles había un discurso, o por lo menos un discurso que duró hasta el miércoles de parte de las autoridades locales, de llamar una normalidad, de vivir en una normalidad, porque lo que estaba pasando estaba siendo controlado por las autoridades. Toda esta situación rebasó a las autoridades mismas. Ayer por la mañana, muy temprana hora, se suspendían clases, suspendían actividades escolares para todos los niveles educativos, por lo menos en 4 municipios de Sinaloa. Hoy la suspensión permanece, se incluyen otros municipios, pero ha sido también por otra situación, por la tormenta Ileana que se encuentra en este momento frente a las costas de Sinaloa. Pero, pues bueno, imaginemos esta parte, no solamente han sido niñas y niños, adolescentes, jóvenes que se han quedado en sus casas, sino también muchísimos trabajadores, trabajadoras. Hay una gran cantidad de comercios que todavía hoy viernes se encuentran cerrados, sobre todo en la zona central de la ciudad de Culiacán. No hay una contabilidad específica para saber cuántos comercios y cuántas han sido las pérdidas económicas, pero si han cerrado es porque en otros años, en otras ocasiones hemos tenido momentos muy difíciles donde estas balaceras, estos enfrentamientos involucran también a estos establecimientos y cobran más víctimas mortales con todo esto. Inclusive ayer, damas, para cerrar este resumen enorme, eh, que solamente ayer, por ejemplo, una de las personas que fue asesinada fue atacada a las afueras, saliendo apenas de un supermercado que se encuentra al sur de la ciudad de Culiacán. Un hombre que viajaba con sus papas fritas, un té helado en la mano. Él fue atacado en el estacionamiento, mientras las familias estaban tratando de hacer sus compras, abasteciéndose. Hay mucha psicosis sobre todo esto, ¿no? Y sobre cuánto tiempo vamos a tener que quedarnos en casa. Y por eso también hay muchos supermercados que se están, si no vaciando como tal, sí mostrando una situación muy similar a lo que pasaba en la pandemia del COVID-19. Entonces, eso, Arturo, te diría que con este resumen que me pides, es la situación que impera ahora mismo en Culiacán y también, como insisto, en rancherías al sur de Culiacán y en los municipios que te he mencionado anteriormente. Muchas gracias, Marcos, por este Bueno, resumen. Si usted no lo vio, hoy tenemos una nota publicada justamente retomando la de Revista Espejo, parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de Pie, justamente de cómo se cancelan este festejo del grito en Culiacán y cómo también las escuelas pues también cesaron clases, suspendieron clases, y el recuento que nos hace hoy Marcos, que es bastante más amplio de lo que puede usted leer en la nota por los detalles que uno escucha del reporteo vivo, ¿no? Alejandro Almazán, hola, ¿cómo estás? Hola, 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 perdón, de ahí me congelé. Hola, hola, buenas tardes. Un honor estar aquí con el crack Marco. Digo, la verdad es que todos los reporteros que ahorita se la están rifando allá en Culiacán, bueno, y en la zona, mis respetos, muchas gracias por estarnos informando, se están arriesgando mucho. Pues es bueno que nos des este resumen. Yo creo que al que hay que escuchar es a ti. Yo desde el Chilango Town
pues simplemente lo que ustedes van medio contando y uno lo que se va enterando, pues va medio sumando las piezas, ¿no? Pero yo creo que en este momento, o sea, lo que está viviendo Culiacán y estas zonas aledañas, creo que, digo, yo leí tu texto, ¿no, Marco? Donde decías que era como esta parte de la pandemia. Yo llegué a ir a Culiacán en la pandemia entonces tengo esa imagen, ¿no? Y digo, lástima que hoy sea por la violencia, ¿no? O sea, con todos estos grupos, todos estos videos que están surgiendo, ¿no? Y que bueno, pues a alguien que, por lo menos a mí, que quiero mucho a Culiacán, que quiero mucho a Sinaloa, pues sí te duele, ¿no? O sea, te duele a la distancia lo que está ocurriendo, amigos con los que empiezas a llamar y que te dicen que están confinados, ¿no? O sea, asustados, como bien dice Marco, con esta psicosis, ¿no? O mandándote estos videos de que mira, este se salvó porque le pegó en su vaporizador, ¿no? O sea, le pegó la bala, pero si no se hubiera muerto, o sea, cosas que sin que, bueno, pues Culiacán lo ha vivido en 2008, ¿no? Lo vivió en 2008 con la guerra de los Beltrán, ¿no? Cuando estas fracciones, ¿no? Se rompen, pero también lo vivieron en 1976 con la Operación Cóndor, ¿no? O sea, el año más sangriento que ha tenido Culiacán, ¿no? O sea, es decir, la historia, aunque cada una, ¿no? Yo lo veo más bien, cada una tiene como su particularidad, ¿no? Esta es una guerra en donde por primera vez no está el Mayo Zambada, ¿no? O sea, de hecho es el motivo por la El guerra. motivo. Claro, más bien no está, por primera vez no está ese veterano, ni no hay ningún veterano narco, ¿no? Esos viejos que digamos, la década pasada todavía controlaban, hoy lo ha contado, o sea, Marcos, lo han contado los periodistas de Sinaloa, pues hoy hay una nueva generación, ¿no? Ya son los juniors, esta es la guerra de los juniors, ¿no? Y pues bueno, creo que de las cosas que puedan ocurrir, pues son inéditas, porque no hay esos grandes jefes, o sea, ya no hay ese control, ¿no? Seguramente, Marco, a ti, tus fuentes, pues te han dicho que si no la para la autoridad, pues no la van a parar nadie, ¿sabes? Nadie. Porque digo, algo que me ha llamado la atención, obvio, ¿no? Hay un personaje que se llama Ocran Leaks, ¿no? Que todo mundo, en YouTube, que todo mundo piensa que es el mini leak, ¿no? Y ha estado dando alguna información en su canal de YouTube, ¿no? Y bueno, pues se empezó a dar primero en los medios, también a través de un medio, bueno, que se llama Illicit Investigation, que también, bueno, por ahí ha estado surgiendo y todo, que me llama la atención que ahorita está surgiendo, o sea, mucho, ¿no? Pues porque quiere como transmitir en vivo prácticamente como la guerra, ¿no? Eh, no sé si con fascinación o realmente por un interés realmente periodístico, pero lo están cubriendo y bueno, con todos ellos, pues me he ido como viendo o tratando de armar el rompecabezas y bueno, pues o sea, desde acá afuera yo digo eso, ¿no? Inédito no está el viejo, o sea, están los juniors, son más de 20 grupos entre cada uno, ¿no? Entre cada bando, ¿no? Y cada vez están llegando más, ¿no? No solo, o sea, de Durango, de Chihuahua, o sea, está bajando como que todos estos grupos que le tenían de alguna manera un coraje a los chapitos, pues bueno, pues es como que el momento en donde se han unido, ¿no? O sea, como un bloque, pero pues ellos también cuentan con un bloque, ¿no? Yo creo que aquí no va a ser la capacidad de fuego, sino quién tiene más funcionarios públicos a su lado, ¿no? Policías, militares, y políticos, ¿no? O sea, yo creo que por ahí, o sea, que va a ganar, porque todos tienen dinero, todos tienen armas, a todos los estamos viendo estas imágenes donde todo el mundo va con estos camiones de redilas blindados y las metralletas, o sea, todos los grupos parecen tener sus propias autos, incluso monstruos estos blindados. Entonces, yo sí creo que más bien eh, va a ser por esta cuestión más política, ¿no? Política, y desgraciadamente, pues la comunidad es la que la está pagando, ¿no? O sea, he estado viendo cosas de locura en donde los Coppel o estas empresas grandes les están descontando ya los días a sus empleados o se los están tomando como vacaciones, o sea, qué locura, ¿no? O sea, ni siquiera en un momento no tan complicado para Culiacán, o sea, yo creo que nunca se habían encerrado tantos días, ¿no? Porque en el 2008 por lo menos la gente salió unos días, bueno, se canceló el 10 de mayo, yo me acuerdo en aquel momento no hubo 10 de mayo, etc., pero ya para el 12, 15 ya la gente estaba tranquila, ¿no? Hoy, bueno, se cancela el 15 de septiembre, ¿no? O sea, sí, o sea, se repiten algunas cosas, pero en distintos momentos, ¿no? Así que o sea,
tengo mis medios teorías, pero yo preferiría seguir ahorita escuchando a Marco, ¿no? Pues que está ahí, que es el que se la está rifando, porque le sobra información. O sea, yo creo que todavía no nos ha contado, apenas nos aventó una entradita, un bocado de esto terrible que está ocurriendo y no sé, digo, si no tienen bronca, pues que hasta yo me sume a las preguntas que le podemos hacer a Marco. Y luego ya, pues yo ahí les digo lo que más o menos mi chaqueta mental de lo que creo que podría estar pasando y tan, pero yo creo que estaría bien que siguiéramos escuchando a Marco, de verdad, pues, porque pues, tú estás ahí, que estás en el ombligo, pues a quién más queremos escuchar si no a quien está ahí justo en el ombligo, ¿no? Pues Sí, exactamente. Yo creo que precisamente esa era la siguiente pregunta, ¿no? Pues un poco recordando lo que había pasado en episodios anteriores a partir de la detención de Ismael el Mayo Zambada, ¿no? En varios espacios se había comentado, ¿no? Precisamente que en otras épocas, cuando habían habido detenciones así, la violencia no se había desatado al instante. Entonces, pues más bien ayudándonos a subirnos como a esta visión más panorámica, tú que estás allá, tú que estás teniendo pues el pulso de las cosas en el momento, Marcos, pues qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, un poco alejándonos de la inmediatez y de lo que vemos a vivos ojos, pues cómo empezar a darle sentido, cómo poder entender esto que está pasando. Mm, creo que es muy importante verlo también desde un sentido, y Alejandro me va a ayudar porque él tiene el dato hemográfico histórico, Ok, ajá. pero, pero justo cuando pasó el 25 de julio, que fue la detención de Zambada García en Estados Unidos con esta situación entre Joaquín Guzmán y más, eh, empezó a especularse en muchas cosas que fuimos conociendo durante varios días, ¿no? Incluso el día 9 de agosto, sí, el 9 de agosto, el embajador Ken Salazar da a conocer que Zambada García, primero que Joaquín Guzmán se había entregado, o sea, que él lo hizo por su voluntad, pero que Zambada lo hizo en contra de su voluntad. Ya nos daba una pista después de muchas especulaciones, después de muchas teorías, algunos periodistas como Joan Grillo, por ejemplo, que fueron contando, y creo que es la versión que fue más cercana entre todas de todo lo que había sucedido. Y, y todavía el 10 de agosto que se publica esta carta de Zambada García, nos dio como mucha luz y nos empezó a explicar detalles que eran muy importantes, que incluso en lo local eran demasiado importantes, como el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda, este político que tuvo mucha relevancia en la vida pública de Sinaloa, por lo menos en los últimos 20 años. Entonces, eso es por un lado, pero a partir de ahí ya se empezaba a vislumbrar algo que nosotros en Sinaloa también lo platicamos mucho, ¿no? O sea, que también es un poco difícil poder como, también confirmarlo y más, porque hasta las mismas autoridades se cierran a poder hablarlo, sí, pero de hablar sobre una posible traición, sobre algo, alguna situación que haya sido similar a esto como tal, como les comento, una traición. Y lo planteo porque, claro que a todos nos puso a pensar y a parir cuates, porque era recordar, y aquí es donde entra el dato histórico, si no me equivoco, y lo he platicado aquí en la redacción, primero detienen el Mochomo en 2008 y empieza una tensión muy fuerte y hubo hechos de violencia importantes. Se hablaba de una traición que no fue confirmada sino hasta después. Y el 8 de mayo, y lo dijo muy bien Alejandro, el 8 de mayo del 2008, un jueves, por cierto, 8 de mayo de 2008, ocurre el asesinato de Edgar Guzmán López. El 9 se confirma que es el hijo del Chapo y el 10 las portadas principales eran Matan al hijo del Chapo. Y ese día, como dijo Alejandro y recuerda bien, no hubo festejos aquí en Sinaloa, o al menos en Culiacán no hubo festejos. Y esa traición derivó a un montón de hechos criminales que no solamente fueron en Sinaloa, sino que se trasladaron a muchísimas otras regiones del país, a Ciudad Juárez, Tijuana, Durango, Zacatecas, Jalisco, y así nos podemos ir yendo a más regiones. Y toda esta vorágine de violencia que vivimos en aquel tiempo fue a raíz, insisto, de traiciones, o al menos lo que nos han contado es que han sido traiciones. Ahora estamos viviendo otro momento que creo que es histórico, es inédito por lo menos en los últimos 10 años, ver una situación así. Incluso, Alejandro no me va a dejar mentir, de hecho lo decía hace rato, o sea,
Nunca se había suspendido una fiesta del grito y ahora se está suspendiendo. O sea, nunca se había... Podemos decir que en los 18 años que inició esta guerra contra las drogas con Felipe Calderón, de 18 años para acá, nunca en Sinaloa se había suspendido una fiesta del grito del Día de Independencia. Entonces eso ya es un decir, inclusive pues, el año 2020 se suspendió, eh, solamente fue limitado, pero fue por un tema de pandemia de COVID-19, ¿no? De ello, pero no, nada más. Entonces, oye, bueno, añado un poco más de contexto. El gobernador ha dicho al fin, hace unos días, él solito en un comunicado dijo, es una situación de dos grupos criminales. Hoy en la mañana le preguntábamos, desde Revista Espejo le preguntábamos si se trataba de los Mayos y Chapos. Él mencionaba, y voy a leerlo textualmente. Lo leo, le preguntamos, le dijimos, usted ya mencionó que son dos grupos, sigue siendo así. Él mencionó, bueno, no puedo saber si hay más agregados, más grupos agregados, pero lo que conocemos aquí es que la rivalidad deriva de los hechos del 25 de julio. O sea, él ya reconoce que esto viene desde la detención de Zambada García y que ahí están implicados dos grupos. Le preguntamos, ¿son Chapitos y Mayos? Y él responde, seguramente. Entonces, es súper, súper necesario entender que las autoridades no quieren meterse en camisa de once varas, pero incluso más adelante en la entrevista decía el gobernador, eso hay que dejárselos a los analistas, a los estudiosos de esto, los investigadores. Eh, Tampoco es como que haya miles de estudiosos del tema y miles de investigadores del tema y que estén sobre todo en el campo ahorita, pero lo que sí es que hay una gran cantidad de testimonios que nos hablan de eso. Y lo que podemos ver o analizar es que está limpia, porque hay que decirlo así, está ocurriendo algo que le llaman llamado limpia, ¿no? En los enfrentamientos gritan sobre, vamos a hacer limpieza de chapitos, por ejemplo, o estamos haciendo limpieza de chapitos, y sobre todo por las zonas donde han ocurrido, pareciera, y eso es algo que creo que se está desarrollando, pareciera que se está sí haciendo como tal, como lo están mencionando, una limpia para hacer una delimitación de territorios, que esto es lo esencial, lo elemental de entender, está haciéndose una delimitación del territorio. Y esto es brutal, realmente verlo así, entenderlo así es brutal, porque eso quiere decir que ya no están combinados, pues, ya no son uno, sino que son dos y que tienen fronteras o que están marcando sus fronteras y que esto involucra a mucha población civil, a muchas personas que son inocentes y involucra a una gran cantidad de personas que están en rancherías, que son testigos. Vale la pena verlo con los ojos económicos incluso, o sea, donde está ocurriendo esto son en los lugares más pobres de Culiacán y de los municipios en Sinaloa, ¿no? Entre los municipios más pobres de Sinaloa y en las regiones más pobres de Sinaloa. Entonces, donde además, por cierto, hay otras implicaciones económicas y políticas que también han ocurrido. Por ejemplo, el municipio de San Ignacio, un municipio que ha tenido problemáticas. En Revista Espejo hemos podido comentar cómo se está haciendo minería ilegal, por ejemplo, por grupos criminales, se está haciendo tala ilegal también por grupos criminales. Ya no solamente se trata de droga, pues, sino se trata de otros negocios, se trata de otras situaciones. Apenas hace unos meses reportábamos sobre que hay grupos criminales al norte del estado que están cometiendo extorsiones o intentos de extorsiones a agricultores, a paperos. Entonces, realmente lo que estamos viendo es una delimitación del territorio y estas delimitaciones del territorio nos tienen que poner a pensar mucho más allá de que si se trata de un enfrentamiento, de que si los chapitos, de que si los mayitos, de que si esto, que el otro, sino estamos hablando de una delimitación de territorios que van a poner en juego una situación política, geopolítica, una situación también de seguridad que va mucho más allá a un enfrentamiento u otro, pone en riesgo a muchas personas. Imaginemos esta parte, esto que estoy diciendo ya es macro, pero lo que está sucediendo ahorita mismo en las rancherías es que hay lugares donde están tomados, donde tienen retenes, por ejemplo, de grupos de personas armadas y las personas que pasan por ahí están preguntando si son chapitos o si son mayitos y con quién se identifican.
porque si son de un lado que es el incorrecto para ellos, entonces les va a ir mal. Imaginemos esta parte, entonces imaginemos esta situación, imaginemos cuánta violencia puede ocurrir, por ejemplo, sobre la carretera México 15 que atraviesa todos estos municipios que hemos nombrado, o sobre la maxipista, la Benito Juárez. ¿Qué es lo que va a suceder durante los próximos periodos que estamos viendo? O sea, esto apenas, insisto, y sí que lo creo, y hasta el mismo gobernador hoy lo mencionaba, esto apenas va empezando, ¿no? Quisiéramos nosotros decir que esto ya acaba, que hoy es viernes, va a haber puente, nos regresamos el martes y a ver qué sucede el martes, pero la realidad es que esto nos rebasa un montón. Y Oye, Marco, y por ejemplo, en esta pelea del territorio, tú estás viendo que, o sea, los intentos, o sea, es decir, es apoderarse solo de Culiacán y estas zonas, o de Sinaloa, digamos, y sacar a un grupo, obviamente yo supongo que los mayos quieren sacar a los chapos y viceversa, ¿no? O sea, pero no sé si solamente esté concentrado en estos municipios que tú estás hablando y de la ciudad, o que tú ya veas o que hayas escuchado que digan, no, o sea, van por casi, pues por toda la plaza, por todas las zonas, ¿no? Porque muchos grupos se les han unido que son de otras plazas, ¿no? O sea, Claro. vienen ya de Guasave, vienen de Mochis, ¿no? Los de Mazatlán, etc. Entonces, bueno, no sé qué veas tú por ahí. Perdón, chicos. No, Es que Todo bien, no, si para eso es, para eso es. me llamó la atención, no, es que esto está bueno, sí, esto perdón. esto es para echar bola. Sí, No, el tema es, esa pregunta es la que nos va a seguir, Alejandro, realmente. ajá. Alex, yo quisiera decirte que eso se va a quedar aquí en Culiacán, no, que se va a quedar en la zona de estos 5 municipios, 5 o 6 municipios, que es la zona central del estado, pero muy honestamente, creo que esto va a permear en cualquier momento en otras regiones. O sea, incluso ayer, ¿no? Ayer estos bloqueos fue en la zona de Concordia, o sea, estamos hablando de la zona sur del estado, donde no se había presentado ningún hecho violento. Entonces, y no solamente ese hecho, hay una nota ya que sale, que se conoce, que durante también hubo un enfrentamiento entre sicarios en la sierra de Huidacori, en Nayarit, en los límites de Durango, Sinaloa y Nayarit, esos 3 estados. Entonces, estamos hablando realmente de que esto seguramente no va a ser únicamente Culiacán, no únicamente Lota, San Ignacio. Uy, Muy probablemente, e insisto, creo que el temor más, y que es fundado, creo que es muy fundado que podemos tener muchas personas en Sinaloa, es que suceda lo que pasó en 2008, ¿no? Que otros grupos empezaran a unirse. Y cuando le decimos así es porque cuando pasó esto, los Beltrán Leiva, que fue este gran rompimiento con el cártel de Sinaloa, o con quienes integraban el resto del cártel de Sinaloa, pues se unieron a otro, como estaban los Carrillo Fuentes, por ejemplo, y por otro lado también estaban los Zetas, o sea, incluso años después llegaron los Zetas, una fracción de los Zetas que fue cuando se puso súper violento, 2010, 2011, veíamos a personas decapitadas, a personas desmembradas, dejadas afuera de lugares, de edificios, incluso de redacciones de periódicos. Fue cuando atacaron incluso el periódico Noroeste, por ejemplo, en Mazatlán. O sea, eh, de verdad quisiéramos, o sea, que sí quisiéramos pensar y decir, ¿sabes qué? Creo que el presidente hoy dijo en la mañana que eso tenía arreglo, o que podía tener un arreglo, ¿no? Entonces, ujú. pues ojalá y entraran con sus arreglos. Lo dijiste muy bien, Alejandro, en la mañana, hace rato, o sea, el gran negociador que nos han dicho que siempre había sido el gran negociador al interior del cártel de Sinaloa, pues era Ismael Zambada García, el Mayo. Ujú. Ahora no tenemos ese gran negociador, ¿no? Y quizás el único gran viejo dentro de los grupos, o 3 grandes grupos grandes, pues es el Guano, que es el tío de Aureliano Guzmán, lo era, tío de los chapitos, de los menores, Ujú. pero a Tampoco sabemos si les va a lo ayudar o se va a ir con los chapos, no, los mayos, porque bueno, ahí traen sus propios traen sus diferencias. propias diferencias. Entonces, y bueno, o sea, también, y fíjate, y no solamente era hablar, por ejemplo, del señor Zambada García, también era la señora Consuelo Guzmán. Bueno, Consuelo lo era, mejor dicho, la mamá del Chapo, que era una señora que también buscaba tener como controlar unas situaciones de violencia, llegaba a negociar entre los sobrinos, entre los nietos, perdón, y el hijo, o sea, en fin, o sea, realmente creo que
sí tenemos que estar muy pendientes de esto. Ayer me preguntaban mucho, oye, ¿cómo podemos ayudar? Y yo les decía, pues saquen las historias de aquí. Necesitamos Cuenten, ¿no? sacarlas y Cuenten lo que está cuéntenlas, pasando, ¿no? cuenten todo lo que está pasando. O sea, si necesitan, en la mañana me preguntaron, oye, ¿por qué das tanta entrevista? Y les dije, pues porque me hablan, pero además porque tenemos que contar lo que está pasando. De veras, Vamos. tenemos que contar esto. Sí, porque si no, no, o sea, no hay el eco, si no, todo es la reforma judicial o esos temas que de pronto van saliendo que son muy mediáticos. Y como Sinaloa, pues lo tenemos a 1,200 kilómetros desde el Chilango, pues no creemos que está muy lejos y que no nos va a pegar, pero no. O sea, yo creo que digo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Sinaloa es más grande que sus penas, va a salir, o sea, tiene que salir, pero sí necesita, creo yo, en este momento la ayuda del gobierno federal, ¿no? O sea, Sí, porque me completamente. parece que es insuficiente la fuerza que hay armada, o sea, hemos visto que los jóvenes son mucho más que los militares que andan haciendo, ¿no? No, que andan patrullando. Creo que ahí algo está pasando. Sí me parece que hoy ya, o sea, hay claros derrotados, ¿no? Melesio Cuen, porque bueno, pues fue asesinado, el pueblo, los pueblos de Sinaloa que están ahorita siendo atacados, y yo sí creo que que el gobernador Sí, Rocha Moya está también es algo derrotado, claro. que ya está derrotado, se le fue esto de las manos, o sea, ni siquiera con Aguilar Padilla, bueno, o a lo mejor sí, pero no lo vimos porque como estaba realmente una guerra y el gobierno federal sí le estaba ayudando ahí en ese momento al Mayo Zambada y al Al Chapo Mayo. para matar a los Beltrán, pues bueno, a lo mejor no se vio, pero a lo mejor era igual de, va a ser igual de sangrienta, ¿no? Pero igual de complicada que esta, pero yo sí creo que hoy sí ya a Rochas le fue, no puede ya, y no sé, o sea, cómo lo están manteniendo, supongo que también es una cuestión de desde la 4T de decir, no, pues cómo, ¿no? O sea, si lo sacrificamos a este es reconocer la derrota, se nos va a venir la oposición, etc, etc. Pero bueno, yo sí creo que ahorita el que está siendo perjudicado al final es el habitante sinaloense que no tiene nada que ver con el crimen, ¿no? Absolutamente nada, ¿no? Y bueno, pues ese es al que se supone que el gobernador tendría que estar ayudando, ¿no? Y sin Fíjate embargo, que, sí, y ahí nada. te interrumpo un poco porque creo que ayer lo platicamos en la redacción, Alejandro Sicairos y yo, ¿no? Sobre, Salúdame al Sicairos. con tu parte, tu parte, tu Sí, parte. ¿no? O sea, Alex y yo platicamos acá sobre que si supiéramos que con la renuncia o con la institución de Rocha Moya se calmara esto, pues órale, pues hay que hacerlo, Pero ¿no? La realidad es que no. Y lo dijiste ahorita, creo que sí debe haber una intervención ya directa, ya de parte de la federación. Ayer, por ejemplo, hubo 11 personas detenidas, ¿no? Y esto sí vino a menguar un poco. O sea, mira, sí hay personas detenidas. Es bien difícil porque incluso la historia misma, y lo sabemos muy bien en este programa, en los programas que estamos aquí, la historia misma nos ha dicho que confiar en las autoridades de pronto puede ser muy difícil. Lo de García Luna nos dejó una gran enseñanza. Y García Luna, por decir alguien federal, pero a nivel local tuvimos a José Antonio Aguilar Íñiguez, Chutoño, que lo conociste también bien, Alex, o sea, uy, no. que era el brazo armado dentro del gobierno de los Chapos, ¿no? De los Mayos, o sea, Ah, yo sí lo sé. el señor que cuidaba al Mayo Zambada. Entonces, híjole, o sea, es difícil, sí es muy difícil. Hay una gran cantidad de militares, eso sí puedo decirte, gran cantidad de militares. Desde el día 26 de julio a la fecha han llegado 1,600 militares, más otros que ya se encontraron aquí. Estamos hablando de aproximadamente casi 4,500 militares que existen, que están patrullando entre Sedena y guardias nacionales y luego se cambian y salen en patrulla diferente, pero finalmente son 4,500 más o menos los que están patrullando ahorita todo el estado o que están concentrados en estos focos de violencia, sin contar las autoridades locales. Digo, es una gran cantidad de Sí, fuerza que está claro. aquí. Claro, digo, al final yo creo que se va a poder decir que sí se salió victorioso un poco, digamos, de este, Claro. ya la gente pueda salir a su trabajo o se pueda regresen las clases, ¿no? Mientras tanto, yo creo que mientras están ustedes ahí recluidos, bueno, pues no se puede, ¿no? O sea, en sus propias casas no se puede. Y yo creo que otra cosa que nos ha enseñado ya, creo que también es las versiones. La historia del narco a mí me ha enseñado que cada quien tiene su verdad, que cada quien tiene su historia, ¿no?
y que quién sabe cuál sea la verdad. O sea, para la fuga del Chapo hay 5 o 10 versiones y nadie sabe cuál es realmente. También está pasando esto con lo del Mayo Zambada. Claro, las Totalmente. versiones oficiales pareciera que le dan la razón a la carta del Mayo Zambada, pero están surgiendo otras versiones, ¿no? No, que se entregó. Yo soy de los que creo que se entregó el Mayo Zambada Yo y también. que detrás de esto hay pues cosas más políticas, ¿no? O Sí. sea, ya están hablando que en algún momento el Mayo Zambada, antes de que fuera detenido allá, bueno, o arrestado, secuestrado, lo que sea, en Nuevo México, en Culiacán, ¿no? Supuestamente lo habrían arrestado militares mexicanos, pero agente de la DEA habría participado. Todas estas son narcorrelatos, ¿no? Que yo sí he visto que con el paso de los tiempos, obvio, unos se confirman, otros no, y otros Otros se no. vuelven todavía mucho más fantásticos, ¿no? Así que bueno, solamente yo creo que estar ahí como pendiente en las versiones, no comprarnos las versiones de uno y de otro, ¿no? Tratar nada más como de, bueno, a ver, esto checa, se me hace verosímil, ¿no? O sea, se me hace verosímil que el Mayo Zambada pudo haberse reunido con políticos, claro, se me hace verosímil pues, porque era un tipo poderoso, ¿no? Y porque por supuesto que se reunía. Entonces, ir ahí viendo lo que sí es verosímil, lo que no, ¿no? Para ustedes, digo, obvio, yo sí sé que algunos nos vamos luego por los rumores y empezamos a tratar de armar un rompecabezas, o sea, bueno, pero eso déjenlo para a los que nos gustan las narcoficciones y eso, ¿no? Ahorita en los hechos o la versión oficial, bueno, hasta ahorita es, todo esto tiene que ver con el arresto o detención o secuestro del Chapo, digo, de Mayo, y bueno, pues está empezando y quién sabe cómo va a acabar. Sí, yo nada más yo no voy a pedir, aquí nada más interrumpo rápido y brevemente para reírnos un rato, si quieren, pero nada más que nos pongan guapos a los periodistas acá en las narcoficciones, pues, lo necesitamos, nos urge, ¿no? No es o sea, aprovecho el espacio para reconocer, o sea, estos días he estado acompañando a compañeros de la policía acá y han tenido unas jornadas tremendas, ¿no? El Ernesto Martínez, el Pepis, el Guapo, el Arturo Félix, el Hernán, y digo sus nombres así rapidito, No, o sí, sea, dilo, Jesús no. Verdugo, Giovanni Elizalde, o sea, están teniendo de veras jornadas bien extenuantes, bien cansadas. O sea, imaginemos esta parte donde son, no sé, son decenas de reportes. Todo mundo nos cuenta que en todos lados hay cosas y hay unas que las autoridades nos niegan y tenemos que ir forzosamente y vamos hacia allá y vámonos todos en caravana porque además hemos aprendido algo que justo que al inicio de esta guerra no sabíamos que teníamos que hacer, que era hacerlo todos juntos y acompañados porque esta nota no es exclusiva, no Claro. lo es y no va a pasar y no somos lobos, entonces solitarios, entonces vamos y hemos estado yendo y viniendo y subiendo y bajando y confirmando y preguntando a la gente y luego yéndonos otra vez y luego el calor de Sinaloa no es nada bonito. Eh, en Sí. fin, han sido jornadas muy cansadas, por eso sí pido nada más que No. cuando cuenten sus series, sus ficciones, de verdad nos pongan guapos, de No, verdad. sí, Muchas gracias. digo, finalmente yo creo que aquí hay, o sea, distinto, o sea, el periodismo de Marco, ¿no? O sea, que se la está rifando, o sea, con la banda ya de todos los reporteros de Sinaloa, de verdad, bravo, o sea, yo, neta, o sea, les agradezco, gracias a ustedes, ¿no? Y desde acá, desde el DF, pues hay gente de todos, ¿no? De todo tipo que quiere éxito, quiere likes, quiere lo que sea, ¿no? Quizá lo que menos quiere es medio entender o saber realmente qué está pasando. Así que, no, de verdad, Marco, a todos tus colegas, de verdad, a todos nuestros colegas, güey, gracias, gracias. Y sigan cuidándose, cabrón, ¿no? O sea, Sí. de verdad, ¿no? O sea, queremos que nos sigan informando y que estén muy bien ustedes, ¿no? No, muchas gracias, Alex, de verdad. Pues creo que ya no queda mucho más que decir, sobre todo Perdón, porque perdón, cabrón. son Yo eso, les dije que porque no me invitaran porque yo me iba a poner a platicar con el Marco, porque estuvo muy pues, o bien, sea, está muy bien, está muy bien. Mira, ya decíamos acá que estábamos con las palomitas, ¿no? Así todos escuchándolos hablar, porque la verdad es que creo que son cosas necesarias. Como lo decían, ¿no? Pues que nos cuenten la historia los que están allá y quienes están ahí. Y qué mejor si a esta discusión se puede añadir, pues como toda la experiencia que se tiene de otro lado, pues qué mejor.
pues muchísimas gracias a los dos. Yo pensé, Alejandro Almazán, que ya ibas a despedir el programa, ya así como, bueno, muchas Sí, gracias a todos. bueno, pues estos fueron los pasos de la semana. Muchísimas gracias para ya no son los pasos de la Marco. semana, es el pasito sinaloense, ¿no? Ya vamos a cambiar de nombre, vamos a cambiar de giro por el día de hoy. Pero bueno, no, pues muchísimas gracias a los dos por estar acá, muchísimas gracias por su tiempo, Alejandro, por tu experiencia, y a Marcos, a ti, pues por estar ahí, gracias por tu trabajo, y al de todos tus compañeros que están por allá. Con esto Y dejamos aquí la abrazos entrevista. a todos los camaradas de allá, de verdad. Suerte, Gracias. mucho. La verdad que sí. Suerte, suerte. Cuídense mucho. Promesa que sí. Muchas gracias a todas, a todos, plebes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, cuídense. Pues muchísimas gracias a ambos. Y seguimos acá por